Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más sobre la motivación y la tranquilidad en el cuidado de personas con Alzheimer o demencia. Y en estos vídeos que publico todas las semanas, ayudo a familiares y cuidadores a entender mejor todo tipo de situaciones que se dan en el día a día, ¿no? Para que se pueda mantener la motivación de ambos, ¿no? Porque en un día a día donde hay mejores ánimos, donde hay menos discusiones, donde hay más participación, el cuidado se hace más fácil y hay mejor calidad de vida. Si no me conoces, soy Camila, también tuve un familiar con Alzheimer y soy creadora de Refréscame la Memoria y del Método Serena, donde junto con mi equipo acompaño de cerca a estos familiares y cuidadores que buscan más apoyos y más recursos para mantener a la persona que cuidan motivada y así poder sentirse más tranquilos. Y hoy quiero profundizar en 10 razones para dar un paso esencial que va a facilitar el cuidado. ¿Y por qué quiero compartir este paso contigo hoy? Bueno, pues porque en unos días vamos a empezar la semana de los talleres de la motivación y la tranquilidad en el cuidado. Y estoy leyendo vuestras respuestas a la encuesta inicial. Y veo que hay muchas personas que tienen dudas, que ven a su familiar con comportamientos pues, diferentes, quieren ayudarles, pero no entienden muy bien sus reacciones y tienen miedo a que tenga una demencia. Y por supuesto que un diagnóstico de una enfermedad como es el Alzheimer, ¿no? Asusta. Es una noticia difícil, ¿no? Por eso hoy vamos a profundizar en estos 10 beneficios de saberlo cuanto antes. Y al final también veremos dos aspectos que debemos evitar y cómo dar este paso de la mejor manera posible cuando vemos los primeros cambios en nuestro ser querido. Y bueno, antes de empezar, quiero decirte que si te gustan estos vídeos, si te ayudan a cuidar con más tranquilidad, que pulses el botón de me gusta, ¿no? Porque así esta información va a llegar a más personas que pueden necesitarla. Y por supuesto, si estás compartiendo ahora mismo el cuidado con otros familiares o si conoces, ¿no?, a un cuidador que necesita apoyo en esta etapa, pues lo puedes reenviarlo. Solo tienes que pulsar la flecha de compartir y así pues le vas a ayudar, ¿no? Le vas a poder ayudar a motivar a su ser querido y a tener más tranquilidad, pero también se va a sentir acompañado por ti en esta etapa. Bien, y entrando en el tema de hoy, ¿no?, ¿qué paso es exactamente este que veremos y que es esencial para facilitar el cuidado? Pues bien, es conocer el diagnóstico de demencia lo antes posible, lo que se conoce como diagnóstico temprano. Y como decía, recibir la noticia de que un ser querido tiene Alzheimer o Parkinson o demencia frontotemporal o demencia por cuerpos de Lewy o saber que ha tenido un accidente cerebrovascular nunca es fácil, ¿no? Es triste, es abrumador y también genera muchas inseguridades, ¿no? Nos llena a veces la cabeza con pensamientos del tipo: ¿necesitará que le haga todo? ¿Se olvidará de nosotros? ¿Tendré los recursos para atenderle bien? ¿O qué será de mi vida? Y muchas veces estos mismos pensamientos están presentes incluso antes de tener un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos cambios en nuestro familiar, vemos que hace cosas raras, pero las tendemos a normalizar. Decimos cosas como: es que se hace mayor, es que esto es lo normal para su edad, o es que está muy cansada. A veces pensamos, las personas mayores son así, no tienen interés por nada, o es que ya hizo mucho, ¿no? Y ahora no pasa nada porque le tenga que hacer todo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué lo normalizamos? Pues normalmente por dos razones principales. La primera es que en general tenemos poca información sobre las demencias. Escuchamos que es muy duro cuidar a un familiar con Alzheimer, que no tiene cura y un montón de aspectos tristes más. Y muchas veces no sabemos ni cómo empieza, cómo evoluciona, ni qué se puede hacer. Y precisamente sobre eso hablo en más profundidad en otro vídeo que te recomiendo que cuando termines este lo vayas a ver. Se llama 10 signos de alerta de las demencias. Porque la verdad es que no es nada fácil cuidar a un ser querido con demencia. Pero cuando tenemos poca información, creamos todavía más prejuicios. Tenemos una imagen totalmente catastrófica en nuestra mente y lo vemos como algo lejano, algo que solo le pasa a otros. Por eso, la segunda razón por la que tendemos a normalizar estos cambios que vemos en nuestro familiar es el miedo. El miedo es la segunda gran dificultad que tenemos para afrontar un diagnóstico de demencia. ¿Por qué?
Porque como no tenemos información, no sabemos a qué nos enfrentaremos. Y si solo sabemos que es duro, pues al final nos aterramos, ¿no? Y no queremos estar en esa situación bajo ningún concepto. Lo típico, ojos que no ven, corazón que no siente. Simplemente no lo aceptamos. Y por eso buscamos cualquier razón para justificar lo que está pasando. Y por supuesto, nadie lo quiere, nadie elige que su familiar o que su ser querido tenga Alzheimer. Pero no saberlo, o lo que es lo mismo, no tener un diagnóstico, no significa que no lo tenga. Piénsalo. Y bueno, seguimos. Como siempre digo, vamos un paso de cada vez y lo primero, ¿qué es exactamente un diagnóstico de demencia? Bien, un diagnóstico es el proceso por el que, ¿no? en el que el médico pues, identifica una enfermedad por sus signos y sus síntomas. Y para eso pues, va a utilizar muchas veces información previa de la salud de la persona, va a hacer pruebas, exámenes, ¿no? físicos, como pueden ser los análisis de sangre o pruebas con imágenes. Y en el caso de las demencias, lo que se busca es identificar la enfermedad que está causando los cambios cognitivos y cambios de comportamientos en la persona. ¿Por qué? Porque la demencia es un término genérico, ¿no? Es un término que se utiliza cuando estos cambios afectan a la persona en su independencia en las actividades de la vida diaria, como una consecuencia de una enfermedad que puede ser el Alzheimer, que puede ser un accidente cerebrovascular, que puede ser la enfermedad de Huntington, el Parkinson o los cuerpos de Lewy. Y también hay demencias que son causadas por problemas de tiroides o por déficits vitamínicos, ¿no? Y eso es muy importante por dos motivos. El primero es que no todo problema de memoria, no todos los problemas que vemos de pensamiento, por ejemplo, son Alzheimer. ¿Vale? Eso es muy importante. Y el segundo es que algunas enfermedades se parecen a las demencias y pueden revertirse con el tratamiento adecuado. Por ejemplo, las que se producen por una reacción a medicamentos o por las deficiencias vitamínicas que decía antes. Y eso solo los médicos lo van a poder averiguar, ¿vale? Entonces es muy importante. Además, cuando se trata de una demencia, no suele ser un diagnóstico simple de una única prueba o una única visita, ¿no? Sino que es necesario pues, explorar los síntomas, descartar estas otras causas tratables de deterioro cognitivo. Y en el caso del Alzheimer, que es a día de hoy la principal causa de demencia y que todavía no tiene cura, los investigadores siguen estudiando pues, nuevos métodos para poder diagnosticar la enfermedad cuando los síntomas son todavía muy leves o incluso antes de que aparezcan. ¿Y por qué? Porque sería un avance enorme en calidad de vida, ¿no? Ya que como en toda enfermedad, cuanto antes se identifican, más posibilidades de tratamiento hay. Y también para saber con más precisión qué personas cogen el riesgo de tener demencia por la enfermedad. Y te comparto algunos datos para que veas la importancia de aumentar esta investigación y esta conciencia acerca de las demencias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran cerca de 10 millones de casos nuevos de demencia en el mundo. Y se calcula que de media 7 de cada 100 personas de 60 años o más va a sufrir demencia en un determinado momento. Además, se prevé, ¿no? Se estima que el número total de personas con demencia alcance en el 2030, o sea, en 7 años, 82 millones de personas, pero que en el 2050 este número llegue a ser de 152 millones. Eso es 3 veces más lo que tenemos hoy. Y son cifras realmente enormes, ¿no? Que exigen que nosotros como sociedad estemos pues, más preparados, que prestemos más atención y que tengamos más información para poder afrontar este reto. Por eso, aunque a día de hoy, pues infelizmente, como he mencionado, no hay ningún tratamiento que pueda curar o revertir, ¿no? la demencia, se siguen investigando nuevos tratamientos continuamente, ¿no? Y existen intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y para mejorar la vida de las personas con demencia y de sus cuidadores y familiares. Entonces, ¿por qué te estoy contando eso hoy? Porque sé que muchas personas tienen dudas al respecto. Y sé que a veces piensan que si la enfermedad, si la demencia no tiene cura, entonces es que no se puede hacer nada. Algunos creen que al no saberlo, pues hay menos sufrimiento y se hace menos duro. Pero la verdad es que ocurre todo lo contrario. Al no entender la enfermedad,
muchas de las situaciones que se viven como inesperadas, ¿no? Y como todo lo que no esperamos, pues nos descuadra, nos inquieta, nos estresa, ¿no? En este contexto pues surgen las discusiones, se daña la relación y hay mucha más resistencia de la persona en aceptar ayuda. Pero es más, no saber hace que se vaya improvisando sobre la marcha, ¿no? Apagando fuegos. Y a veces apagando fuegos con gasolina. No sé si ya escuchaste esta expresión, pero es cuando queremos resolver algo, pero la forma como lo gestionamos solo empeora la situación, ¿vale? Y te pongo un ejemplo. Si nuestro familiar tiene pues, problemas de memoria y no encuentra su cartera, ¿no? Por la demencia, puede llegar a pensar que le hemos robado, ¿no? Puede acusarnos, puede inquietarse. Y vamos a intentar ayudarle, ¿no? Y podemos decir cosas como, ¿recuerdas dónde la usaste por última vez? O piensa dónde sueles dejarla. Y lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero seguramente vamos a ponerle cada vez más y más nervioso. Y al final nos puede llegar a decir cosas del tipo que si pensamos que está loco o si pensamos que es tonto. ¿Y cómo va a acabar esta situación? Pues vamos a acabar ambos enfadados y sin encontrar la bendita cartera. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos respondiendo de la mejor manera, de la manera que siempre lo hicimos. Pero las personas con demencia están pasando por unos cambios, se comunican de una manera diferente y necesitan respuestas que no siguen la lógica que estamos acostumbrados. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? De una situación estresante en el día a día. Pero no entender lo que está pasando, no saber a quién nos enfrentamos, tiene consecuencias en la relación, en la motivación de nuestro ser querido y en nuestra tranquilidad. Entonces, ¿por qué debemos dedicar tiempo y recursos para tener un diagnóstico temprano? Lo primero, porque las posibilidades o las posibles intervenciones para tener una mejor calidad de vida suelen empezar cuando hay un diagnóstico. Por eso es esencial dar este paso. Pero vamos a ver 10 razones más para hacerlo cuanto antes, que te van a dar más seguridad y que te harán pues, el cuidado sea más fácil. La primera es poder planificar el futuro, poder organizarse. Y hay muchos puntos a considerar en este sentido, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, decidir quién va a tomar las decisiones por la persona cuando ella no pueda. Incluso a nivel burocrático y legal, ¿no? Es importante anticipar y hacer poderes, por ejemplo, o cualquier otro mecanismo que sea legal, ¿no? Y que te permita actuar en su nombre. El segundo, definir cómo se van a administrar sus finanzas. ¿Quién se va a encargar? ¿Qué bienes hay? ¿Será necesaria alguna gestión para disponer de estos recursos para el tratamiento? ¿No? Ver qué recursos tienes en la familia, en fin, todo lo que sea necesario para tener una seguridad económica dentro, obviamente, de las posibilidades de cada uno. El tercer punto es poder planificar cómo va a ser la atención médica a largo plazo. Por ejemplo, ¿es necesario hacer un seguro médico o se puede optar por la atención pública? Aquí incluso conviene analizar si se debe contratar un seguro antes o durante el propio proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay seguros en los que si hay un diagnóstico determinado, pues no se van a poder contratar. Entonces es importante estar atentos a estos detalles. Otro punto muy importante, el cuarto punto, es respetar las preferencias de la persona. ¿Quiere ser cuidada en su casa? ¿Prefiere ir a centros de día o una residencia? Y si desea estar en su casa, que suele ser la preferencia de 8 de cada 10 personas mayores, ¿qué servicios de apoyo y qué terapias va a necesitar? Y no solo por la persona, sino que también por su cuidador, ¿no? ¿Cómo la familia puede organizarse entonces para tener recursos para poder afrontar todo eso? Porque aquí muchas veces ocurre que el cuidador pues es la esposa o el esposo, ¿no? Una persona que también suele ser mayor y que también puede tener otros problemas de salud. Y aunque intenten hacerlo todos solos, puede que necesiten más apoyos para el cuidado. Otras veces los hijos también viven fuera, en otras ciudades, incluso en otros países, ¿no? Y es necesario decidir dónde van a vivir los padres y con quién, ¿no? Por ejemplo, en España suele ocurrir una cosa que se llama muchas veces como abuelos golondrinas. Es decir, que son personas mayores, ¿no? Abuelos que van con la maleta turnándose y saltando de casa en casa entre sus hijos. Y por supuesto que las necesidades de cada familia son únicas y cada uno tiene que valorarlas, ¿no? Pero es bueno, es importante tener en cuenta que a largo plazo
¿no? Para las personas con demencia es esencial mantener unas rutinas y tener un entorno estable, ¿no? Y que estos cambios pueden ser manejables en etapas leves, ¿no? Estar cambiando de un sitio a otro, pero pueden suponer un problema a medida que la enfermedad avanza, a medida que vamos llegando a estadios más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque la desorientación va a contribuir a que surjan un montón de comportamientos difíciles, como querer irse de casa, como potenciar a veces incluso alucinaciones. Entonces, saber eso, ¿no? Saberlo antes nos permite planificarnos, ¿no? Nos permite ver cómo, dónde y con quién va a estar la persona en el futuro. Y eso, además, nos lleva al quinto beneficio de tener un diagnóstico, que es adecuar el espacio donde vivimos a las necesidades de la persona, con tiempo, con calma, según los cambios que se van dando, poco a poco, ¿no? Para que mantenga su independencia por el mayor tiempo posible y que haya menos sobrecarga para el cuidador. Esto es súper importante y muchos cuidadores piensan que solo hay que hacerlo cuando la persona, por ejemplo, pues, ha tenido una caída o ya no puede caminar, ¿no? Es decir, cuando surge un problema de seguridad. Pero la adaptación del entorno, es decir, crear un espacio que sea amigable con las demencias, engloba muchos más apoyos. Y cuanto antes se haga, mejor. ¿Por qué? Porque así es posible que la persona esté en un espacio seguro, que le ayude a orientarse, que le calme, que le facilite que siga practicando sus habilidades antes de perderlas. O sea, que sea menos dependiente y que el cuidador esté más tranquilo y menos sobrecargado. Y el sexto punto es poder tomar estas decisiones de una forma pactada para que evitemos conflictos, tanto con nuestro ser querido, con la persona que cuidamos, como con el resto de los familiares, ¿no? Y aquí entran todo tipo de decisiones, como puede ser quién se encargará de acompañar al médico o cómo se van a repartir las funciones, los turnos en el cuidado, ¿no? Incluso aquí se pueden formalizar decisiones sobre los bienes, si los hay, es decir, hacer testamento, hacer un documento de voluntades anticipadas, ¿no? Porque en general se sabe que las herencias suelen ser una fuente de conflicto en las familias. Entonces, si lo tenemos todo atado, es un alivio para todos. Y bueno, el séptimo punto es poder planificar el momento de que la persona deje de conducir, que suele ser un momento muy delicado y de mucho conflicto. Entonces, así lo podemos hacer con tiempo. Eso que nos permite pues, ir acostumbrándonos, ¿no?, a otros medios de transporte alternativos, ir turneando hasta dejar completamente la conducción, ¿no? E incluso podemos planificar la venta del coche. ¿Qué más? Pues el octavo punto es establecer las nuevas rutinas para que la persona siga haciendo lo máximo por ella misma. Y eso es esencial, ¿no? Porque muchas veces pasa justo lo contrario. Es decir, es la persona con demencia quien acaba por adaptarse a las rutinas del resto de la familia. Y eso es una fuente de estrés enorme para ella y acaba generando problemas de conducta, ¿no? Entonces, siempre que los podamos evitar, vamos a ganar en calidad de vida para todos, ¿no? El otro aspecto importante, ¿no?, el punto 9, sería informarse, entender cómo avanza la demencia, cómo avanza la enfermedad, participar de grupos que estén pasando por lo mismo. ¿Por qué? Para que tengamos la capacidad de gestionar mejor todo tipo de conductas, para que conozcamos estrategias, mejores maneras de comunicarnos, ¿no?, de forma más efectiva, desde la aceptación, desde el entendimiento, ¿no?, y que vayamos creando esta red de apoyo, tanto para la persona como para la familia. Y por último, pero no menos importante, ¿no?, el décimo beneficio es poder realizar algún sueño de vida. Para mí esto es súper relevante porque muchas personas han pasado toda su vida trabajando para disfrutar cuando se jubilen, ¿no? Y cuando llega la demencia, pues es como un cubo de agua fría. Es triste no llegar a esta etapa y ver que no se podrán realizar estos deseos. Pero cuando hay un diagnóstico en etapas iniciales, la persona sigue siendo bastante autónoma, bastante independiente y puede aprovechar para realizar actividades que más adelante tal vez no sea posible. Y eso, por supuesto, es muy personal, ¿no? Puede ser conocer algún país, puede ser hacer un viaje en crucero, puede ser hacer alguna actividad con amigos y familiares, lo que sea, ¿no? Pero lo más importante de todo es que pueda vivir con un propósito, ¿no? Que tenga la motivación y la fuerza de seguir, son vitales para afrontar esta etapa de la mejor manera posible, ¿no? Y si tenemos un propósito como este, sobre todo en etapas iniciales, eso puede ayudar muchísimo a que haya un mejor ambiente en el día a día. Y estos 10 puntos son solo algunos de los beneficios de tener un diagnóstico para
disminuir la ansiedad sobre los problemas desconocidos, para poder mantener la motivación de nuestro ser querido, para estar más seguros respecto a las decisiones que tengamos que tomar en el futuro y para cuidar con tranquilidad. Pero también es importante saber que aunque las demencias por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer no tienen cura, sí que hay tratamientos para ralentizar sus síntomas y que así pues haya más calidad de vida, tanto para la persona como para su cuidador. Entonces eso es súper relevante y súper importante. Y por otro lado, tener en cuenta que no todo es demencia, ¿no? Me voy a repetir aquí porque lo mencioné antes, pero hay otras enfermedades que tienen signos parecidos y que se pueden revertir si se tratan en tiempo. Entonces eso es una oportunidad enorme que solo podemos explorar si consultamos con el médico. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir? Lo primero, evitar lo que no nos ayuda. Por ejemplo, evitar pensar que los cambios que estés observando en tu familiar sean típicos de la edad. Las personas al envejecer de forma saludable no pierden habilidades cognitivas. Puede que se vuelvan un poco más lentas, pero no es algo normal del envejecimiento no recordarse mucho de la información reciente, tener problemas de lenguaje, cambios de personalidad o perderse en lugares conocidos. Y no me alargaré mucho en este punto hoy, porque si quieres profundizar más en estos signos de alerta, puedes verlos en el vídeo que mencioné al inicio, que se llama 10 signos de alerta de las demencias. Por otro lado, otra cosa que debemos evitar es tener miedo, ¿no? Pensar racionalmente en todos los pros y los contras de tener un diagnóstico. Pregúntate cómo esto te ayuda a ti y a tu familiar. Es muy posible que no veas ningún beneficio lógico de no tener esta información. Esta es una forma de observar si estamos actuando desde la emoción, ¿no? En este caso el miedo o la inseguridad, o si estamos actuando desde la razón de lo que es mejor para ambos hoy y en el futuro. Y bien, visto esto, sabiendo qué es lo que debemos evitar y dónde nos solemos confundir, el siguiente paso es ¿qué debemos hacer en su lugar? Por supuesto, lo primero, buscar un médico para tener un diagnóstico correcto. Y puede que te preguntes cómo, ¿no? O quién es la persona más indicada, ¿no? Porque muchas veces me preguntáis en las redes y por email también. Y bueno, y eso va a variar un poquito de país a país. En España, por ejemplo, primero pues vas al médico de cabecera, ¿no? Que es quien te deriva luego al especialista. Pero sé que en otros países se puede acudir directamente al especialista. Entonces, en el caso de las demencias, los principales suelen ser el neurólogo, ¿no? Que es el especialista en el diagnóstico, en el tratamiento, en el manejo de todos los trastornos del cerebro y del sistema nervioso. También puede ser el geriatra, ¿no? Si es una persona mayor, porque el geriatra es un especialista en personas mayores y todo lo que suele afectarlas, ¿no? Incluidas las demencias. O también el psiquiatra, ¿no? Que es un especialista en los trastornos que afectan el estado de ánimo y la forma como funciona nuestra mente. Y por supuesto, además de acudir al especialista, ¿no? Como cuidadores podemos informarnos lo máximo posible sobre la enfermedad. Así nos vamos a poder adaptar lo mejor posible sin tanto estrés y sin tanto sufrimiento. Y fíjate, es común escuchar a muchos cuidadores que después de pasar por esta experiencia se arrepienten de no haber sabido antes, de no haber tenido un diagnóstico más pronto, ¿no? Así que no dejes que la inseguridad de lo difícil que podría llegar a ser se convierta en la dificultad real del día a día por no entender qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y para finalizar, te pongo un ejemplo de otro contexto. Piensa conmigo, ¿qué preferirías? ¿Entrar por primera vez en un espacio que está bien iluminado o en un cuarto totalmente oscuro? ¿O bucear en el mar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? ¿Dónde te sentirías más seguro, más tranquilo? Seguramente viendo y sabiendo qué es lo que tienes a tu alrededor. Porque ver lo que tenemos alrededor nos ayuda a actuar con más calma, ¿no? Cuando no vemos o no sabemos, estamos aprensivos, estamos pensando lo peor, ¿no? Eso es un mecanismo de defensa y supervivencia. Y así no podemos pensar con claridad, solo nos protegemos. Y en el cuidado pasa pues, algo parecido. Cuando tenemos información, cuando sabemos a qué nos enfrentamos, empezamos a pensar con más claridad y vemos cómo y dónde podemos mejorar nuestro día a día. Porque si estamos en modo alerta, pues no vamos a tener los recursos para hacerlo. Entonces,
A modo de resumen, hoy vimos que el diagnóstico del Alzheimer o de otras demencias genera mucho miedo e inseguridades. Eso es normal, ¿no? Pero no tenerlo no nos va a ayudar a cuidar mejor, sino que es más bien una fuente extra de estrés. ¿Por qué? Por no entender lo que ocurre, por estar improvisando en el cuidado y por no poder planificar el futuro. Vimos 10 beneficios del diagnóstico temprano y cómo facilitan el cuidado, cómo te permiten tener más seguridad, motivar a tu ser querido y cuidar con tranquilidad. Y por último, repasamos qué debemos evitar y qué pasos podemos dar cuando vemos cambios en nuestro familiar. ¿Quién es el especialista para tener un diagnóstico? Y lo fundamental que es informarse para tener más calidad de vida. Así que espero que este vídeo te ayude a salir de dudas, te ayude a dar el paso y poder acompañar a los que quieres de la mejor manera posible. Y para finalizar, recuerdo que en unos días empieza la semana de talleres para motivar a las personas con demencia y cuidar con tranquilidad. Así que si aún no reservaste tu plaza gratuita, te dejo el enlace justo en la descripción de este vídeo para que te apuntes. Y ahora sí, me despido por hoy, deseando leer tu experiencia en los comentarios y mandándote un abrazo enorme.